También lo que estamos esperando muchos es que se destapen las ollas de las ONG. Monstruos con los que muchas personas, incluyéndome, hemos tenido luchas durante años y nos han causado tremendos perjuicios. Pero esto va a salir a la luz muy pronto también, porque hay grupos de pequeñas ONG, de fundaciones, de instituciones y algunos, lamentablemente, alguno que otro, hasta familiar de presos políticos y muchos políticos de poca monta que de alguna u otra manera han sentido que tocaban a Dios con las manos porque pues estaban en una buena relación con Leopoldo o con algunos dirigentes del gobierno interino y por esas razones ellos tenían acceso a dinero. Entonces esto fue una gran piñata. Veremos a todas estas personas, las que se lucraron directa e indirectamente buscando a Dios por las esquinas. Buenas tardes desde España. Mi nombre es Eduardo Figueroa y este es otro programa de Consentido Crítico. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana y que ya a partir de mañana empezamos a tener, bueno, un excelente inicio de fin de semana. Y si no han tenido una buena semana, un buen inicio de semana, no pasa absolutamente nada porque todo se resuelve y nada en la vida es estático. Agradecerles a las personas que nos han acompañado en el inicio de este canal. Hoy estamos cumpliendo nuestra tercera semana, ya pues vamos cerca al mes y ha sido extraordinario, agradecido. Y a las personas que nos ven que aún no están suscritas o a las que por primera vez les está llegando este video, suscríbanse, denle like, comenten, critiquen y ayúdennos a hacer extensiva esta información porque a nosotros no nos financia absolutamente nadie, ni tenemos, como algunas otras personas, pues historias o facturas pagadas por la USAID o por otras ONG u organizaciones. Hoy vamos a desarrollar en poco tiempo, intentaré resumirlo porque hay tanta información con respecto al tema de la USAID y otras, digamos, otros temas relacionados con este, que yo quisiera hacer como un compendio. No quería dejar de desarrollar el tema, a pesar de que ya hay mucho en las redes, porque yo creo que es importante decir, elevar, digamos, nuestras opiniones y resaltarlas cuando hemos sido acertados. También es muy importante, realmente más importante también decir cuando nosotros no hemos sido asertivos o no hemos acertado en algo, porque es responsable también el reconocer los errores. Pero en este caso yo quisiera, pues, bueno, recordar algunas cosas. Siempre me gusta decir, yo lucho mucho contra los complejos, contra los egos que hacen tanto daño y que sobre todo han gobernado a Venezuela. Y unos egos y unos complejos nos han gobernado y otros han evitado que haya un cambio de gobierno. Y soy enemigo de esto, sin embargo, quisiera decir o recordar a un pequeño puñado de personas que desde hace al menos 5 años, y muchos vienen de muchos años atrás, pero hay un puñado que desde hace al menos 5 años hemos sido frontales contra la oposición venezolana. Y se nos ha tildado de locos, se nos ha tildado de chavistas, se nos ha tildado, bueno, de personas que no queremos una transición democrática, se nos ha tildado de locos, se nos ha tildado, en mi particular, de haber salido de la cárcel y de ser esquizofrénico, se me ha tildado de, bueno, no superar traumas y una cantidad de cosas por siempre haber mantenido con bastante, digamos, énfasis en los últimos 5 años, por haber mantenido un perfil frontal en contra de la corrupción del interinato. Corrupción que nadie nos contó, corrupción que siempre ha estado sobre el tapete, pero muchas personas han decidido pasarla por alto y decir, bueno, con mi corrupto no te metas, yo creo en la oposición, y bueno, han decidido, quizás por esperanza, quizás por no tener alguna otra opción, darle seguidilla a todo este desastre de personas que se han ido enriqueciendo sobre la miseria del país. Aprovechando el tiempo, me gustaría que el programa de hoy no excediera los 20 minutos. Es importantísimo decir que es la USAID, porque todas las personas, la USAID por aquí y la USAID por allá, pero no se entiende qué es la USAID y cuál es su función.
La USAID, hace poco leía, fue fundada, si no me equivoco, en 1961 y por el gobierno del presidente John Fitzgerald Kennedy, y su función principal era, bueno, el desarrollo a las naciones. Recordemos que en esa época estaba, bueno, en efervescencia lo que era la Guerra Fría, y fue una manera como que crearon los norteamericanos para decir, oye, vamos a colocar muros de contención con ciertas instituciones. Entre las instituciones estaba la USAID, un fondo de desarrollo que tiene un presupuesto anual increíble. Hay personas que hablan de 60.000 millones de dólares. Otras fuentes dicen 90.000 millones de dólares. Ok, ¿cuál es la función de la USAID o de esta institución de desarrollo? Es impulsar, alimentar movimientos, organizaciones que ayuden, valga la redundancia, a lo que es la creación de soluciones, lo que es a impulsar el desarrollo de las naciones y combatirlo de distintas maneras, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de creación de planes para formación de líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que no saben, desde mucho antes del 2019, con lo que fue el inicio y el boom del interinato, ya la USAID había donado millones de dólares para la causa venezolana. En ese momento, yo creo que si nos ponemos a hacer una línea de tiempo, ya desde el 2008 o desde el 2006 hay ONGs y organizaciones dependientes de la oposición venezolana que vienen recibiendo ingentes cantidades, no solo de la USAID, sino también de otras instituciones, y no solo en Norteamérica, sino también en Europa. Por ejemplo, la NED, lo que es la Network Endowment for Democracy, lo que es la Fundación Rockefeller, lo que es la Open Society, puede ser también la Unión Europea, lo que es la Fundación Konrad Adenauer, y una cantidad, un sinfín de instituciones que han inyectado dinero a Venezuela en conjunto con países como Noruega. Y recuerdo Noruega, o me viene a la mente Noruega, porque Noruega en un momento, estamos hablando del 2021 o inicios del 2022, ya Noruega estaba pidiendo que se le diera algún tipo de estudio, algún tipo de respuesta de qué se había hecho con algunos dineros que Noruega había tenido bien colaborar con la causa de la oposición venezolana, de la supuesta liberación y democratización de Venezuela. Hay muchísimos puntos que hay que abordar, porque lo que ha sido la oposición ha sido efectivo y ha sido tremendamente exitoso para lo que ellos han querido. Han creado, yo vengo denunciando esto desde hace muchísimos años, un sistema piramidal de ONGs, de instituciones y de fundaciones, las cuales pues saben en qué momento, cómo y a quién tocar la puerta para lograr financiamiento. Durante el año 2023, el Departamento de Estado publicó, realmente todos los años lo publica, pero en este momento fue cuando se hizo más público. Ellos publicaron cuáles eran las ONGs que estaban solicitándoles apoyo y cuáles eran las ONG que ellos iban a inyectar dinero y facilitar ayudas. Las ONGs que dependían o que eran, digamos que iban lo que era por la causa de Venezuela, todas dependían del interinato y de los partidos políticos, principalmente Voluntad Popular. No existía una ONG fuera del seno de esos partidos políticos, de esos movimientos o lo que yo llamo esos grupos gangsteriles o grandes pandillas en las que se han convertido. Además de esto, hay denuncias donde muchas de estas ONG, dirigidas por diputados en su momento de renombre, le pedían a otras ONG que estaban trabajando en pro de la situación de Venezuela, sean ONG de derechos humanos, sean ONG de representación legal para los presos políticos, o sea ONGs que buscaban mejorar lo que era la situación o la atención que recibían los migrantes, pues estas ONG de estos grandes partidos pues pedían un 20%, es decir, oye, ONG pequeña que nadie conoce, yo tengo los mecanismos para conseguir que se te dé una ayuda, pero si yo te consigo a ti una ayuda de $1 millón, de $100.000, el 20% me lo tienes que dar a mí.
Me dirán, bueno, Eduardo, pero di el nombre de las ONG, hay muchísimas. Sin embargo, muchos nombres van aflorando, Rodrigo Diamanti, se me olvidó el nombre, John Goicoechea, que hace poco lo increpé por Instagram y decía, porque se ponen a explicar y terminan enredándose aún más, diciéndome además que yo soy periodista. Yo no soy periodista, John, yo soy sencillamente una persona que le ha ido haciendo seguimiento a la pandilla a la que tú perteneces, que es Voluntad Popular. Y bueno, él se puso a explicar que él no tiene relación con ONG desde el 2012 porque el régimen se la quitó y otra serie de cosas, pero sí que ha afirmado y sí que ha tenido presencia con otras instituciones o con otras organizaciones. Ejemplo, se dice Libertad. Hay demasiados nombres y esto es una ensalada donde por un lado aparece un pie, por otro lado una cola y por otro lado aparece el hocico de este gran animal. Y todos dependen unos de otros. Por eso yo en este momento, después de tanto luchar y después de tanto haber sido señalado como antisistema, como una persona que, bueno, que no sumaba, yo ahora en este momento estoy comiendo cotufas, viendo cómo todos se están señalando. Y le decía a John Goicoechea en una respuesta que le di a su mensaje, que no se preocupe por mí. Hay una cola infinita de personas esperando que las cabezas de toda la organización criminal del interinato y los partidos políticos de oposición se vengan abajo. Y otra larga fila de verdugos. Entonces realmente por mí no se tienen que preocupar. Hay una película que está en Netflix que se llama algo así como Operación Avispa, si la mente no me falla, donde por cierto actúa Edgar Ramírez y Penélope Cruz, creo que es la otra chica que actúa allí. Y es la historia de lo que ocurrió en Cuba, de lo que fue la oposición y la disidencia cubana establecida en la Florida. Durante los 90, ellos explican en la película cómo bajo la cortina de estar luchando contra la dictadura cubana, se aprovecharon y traficaban droga. Bueno, es una historia bastante larga. Total que, bueno, Cuba hace una investigación, envía unos espías para Florida y saca la información al gobierno de los Estados Unidos. A los espías los detienen, son martirizados en Cuba y bueno, una larga historia. Viendo esta película hace ya un par de años, yo decía, bueno, pero qué semejanza, ¿no? Cómo buscando la democratización del país y usando las herramientas que se le estaban dando para luchar contra una dictadura, un grupo de personas, célebres todos, respetados todos, se aprovecharon para traficar droga, para hacer tráfico de influencias, para hacerse de dinero y para un sinfín de hechos delictivos. Y recordaba o lo asociaba con lo que ocurría en ese momento y viene ocurriendo en Venezuela, pero de una manera muy cruda y muy acelerada desde hace al menos 15 años, que ha sido el uso desmedido de la oposición de estos grandes lobbies para hacerse millonarios y colocar el pan en sus mesas sobre la miseria de todos los venezolanos. Entonces, esto es un tema al cual hay que seguir. Hay muchos fake por ahí diciendo que es que van a meter presos. Hasta el momento no. Esperamos, y si el mundo es medianamente justo, llegarán citaciones y habrá personas presas. Y entre estas personas tienen que estar los cabecillas de lo que fue el gobierno interino. Hay mucha gente que señala a Juan Guaidó. Juan Guaidó es digamos que es un error histórico, pero es un muchacho que nunca supo qué era lo que estaba ocurriendo. Y algunos me van a lanzar la piedra. Pero Eduardo, ¿qué estás diciendo? Es cierto esto. Juan Guaidó, obviamente, tanto desastre y tanta orgía de dinero no puede ocurrir sin que una persona se dé cuenta, pero realmente la persona que movía todos los hilos era Leopoldo López, que ahora Leopoldo López desde hace unos meses señala a Julio Borges. Julio Borges señala a Leopoldo López. Calderón Berti, que era el embajador interino en Colombia, señala también a Leopoldo. Bueno, y esto es una bandada o una película donde todo el mundo va persiguiéndose con el cuchillo en la espalda. Total que bueno, hay que esperar qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí es real es que están haciendo una investigación profunda. Dentro de toda la corriente de información que ha salido, no se ha dicho cómo inicia esto. Inicia con una investigación que ordena el presidente Donald Trump cuando sus funcionarios van hace una semana, el lunes de la semana pasada, van a las puertas de la USAID, no los permiten entrar.
Hay otras personas que afirman que mientras no los dejaban entrar, empezaron a intentar desaparecer información. Hubo transferencias inmediatas en montos que superan los 6 millones de dólares en total. Esto no se ha confirmado, pero bueno, es lo que dicen muchos medios de cierta seriedad y relevancia a nivel mundial. Sobre esto causa, pues obviamente, mayor revuelo y causa mayor interés en hacer lo que es estas investigaciones y bueno, logran acceder a todo lo que es la información y hasta este momento se dice que va a haber una investigación de 90 días. Esperemos que va a arrojar la información. No hay que subestimar el poder del lobby que tiene todo el gobierno interino, todo lo que fue el gobierno interino, todo lo que es la agrupación del G4 y no van a escatimar ninguno de sus esfuerzos porque su libertad y la poca credibilidad que tienen a nivel internacional, porque la credibilidad que tienen en Venezuela no les importa, está en tela de juicio. En este momento yo también espero que ocurra y espero que sea muy pronto. Todos estos organismos y políticos internacionales aquí en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que tanto apoyo le dieron a lo que han sido las iniciativas de toda la oposición falsa que ha tenido Venezuela y a todo lo que fue el gobierno interino y a todo este grupo de personas que voy a imaginar que de buena fe, cuando personas como yo u otras tantas hacían denuncias y querían que fuera público lo que era la manifiesta corrupción del interinato, pues no te recibían o te evitaban o sencillamente, bueno, te tildaban con algún adjetivo u otro porque decían, no puede ser que personas tan respetadas y personas que nosotros admiramos tanto como Leopoldo López, como Manuel Rosales, como tal o como cual sean señalados. Y había otros que eran conscientes, pero decían, no se puede mancillar la imagen porque afecta a los procesos de democracia, de democratización que se esperaba que dieran frutos. Pero lo que sí le causó bastante retraso a Venezuela y bastante perjuicio a los ciudadanos, mucha hambre, mucha miseria y muchas muertes, ha sido toda esta estafa continuada de más de 2 décadas por el mismo grupo opositor. Estas son cosas que, repito, nosotros tenemos que hacerle mucho seguimiento e ir allí abriéndole los ojos a las personas que todavía creen que estos son fakes, que esto es algo inventado por el régimen para afectarlo. Veía hace poco un Twitter de Carlos Vecchio, algo, bueno, pero totalmente, yo creo que deshilachado, ¿no? Y además despegado, desasertivo. Donde él decía, yo en ningún momento he firmado, hay que recordar que el enemigo es Maduro. Y esto es un discurso que todos, absolutamente todos repiten. Hay que recordar que el enemigo es el régimen. Y ahora nadie ha firmado cuando hay ruedas de prensa. Lo maravilloso de los tiempos modernos es que todo queda grabado. Hay ruedas de prensa de Carlos Vecchio con personas, digamos funcionarios de algunos organismos, recibiendo, digamos, de manera formal o haciendo anuncios de manera formal donde decían cuánto dinero y de qué manera iba a recibir el gobierno interino. Pero bueno, ahora nadie sabe. También lo que estamos esperando muchos es que se destapen las ollas de las ONG. Monstruos con los que muchas personas, incluyéndome, hemos tenido luchas durante años y nos han causado tremendos perjuicios. Pero esto va a salir a la luz muy pronto también. Y también vengo yo presagiándolo desde hace ya bastante tiempo. Veremos a todas estas personas, las que se lucraron directa e indirectamente buscando a Dios por las esquinas. ¿Por qué indirectamente? Porque hay grupos de pequeñas ONG, de fundaciones, de instituciones y algunos, lamentablemente, alguno que otro, hasta familiar de presos políticos y muchos políticos de poca monta que de alguna u otra manera han sentido que tocaban a Dios con las manos porque pues estaban en una buena relación con Leopoldo o con algunos dirigentes del gobierno interino y por esas razones ellos tenían acceso a dinero. Entonces esto fue una gran piñata donde la vasta ignorancia y la rancia esencia de cada persona se deja ver cuando tú dices,
vamos a agarrar dinero y a gastarlo de la peor manera y no vamos a ejecutar absolutamente nada en beneficio del país y bueno, sin ningún tipo de remordimiento y además sin ningún tipo de de miedo, pensando que nadie va a auditar y que los gobiernos son totalmente idiotas y que la complicidad es tal y el lobby es tal que nadie los va a juzgar. Antes de terminar el programa de hoy, yo voy a colocar el video de cuando yo participé en una premiación que le dieron a Leopoldo en la Universidad de Oviedo, que además entiendo yo que muchas de las instituciones que han premiado a estos delincuentes deben retirarles el premio o por lo menos hacer un estudio para retirarles el premio. Y en este video que les voy a colocar, yo le decía a Leopoldo que solamente el 0.02% de lo que había recibido el gobierno interino pudiese ayudar para mejorar la condición de los presos políticos y de sus familias, bueno, a niveles inimaginables. Y la cuenta era sencilla, se hablaba de 2.500 millones de dólares recibidos por el gobierno interino, recibidos de manera directa, pero también están monómeros. Y otras cifras que hay personas, matemáticos, que están hablando de que el gobierno interino manejó casi o cifras cercanas a los 6 millardos de dólares. Y yo decía el 0.02% porque esto vendría siendo 500 mil dólares. Con 500 mil dólares, todos los presos políticos de la época, que no excedían los 200, podían tener asistencia médica, sus familias, dinero para asistencia legal o sencillamente dinero para inyectárselo a algunas instituciones para que tuvieran defensa legal, porque también, y acá también saldrá en algún momento, el foro penal ha sido también una gran caja de Pandora que en su momento se abrirá. Miren, acá está esto porque, repito, es bueno aceptar los errores, pero también es importantísimo decir cuando uno ha tenido aciertos. Creo que empiezan con... Saludos a tu esposa, pero hay cosas que no se hablaron, Leopoldo. Los presos políticos están olvidados, Leopoldo, y el gobierno interino está recibiendo millones de dólares, Leopoldo, en cálculo, y están ahí los números. El 0.02% alcanzaría para solucionar la situación alimentaria y médica de los presos políticos. Están olvidados y confiamos en ti. Yo puse 0.002, pero es el 0.02% lo que quise decir. Recuerdo que había una persona que estaba detrás de mí, viendo mi intervención, increpando a Leopoldo, hizo un comentario así como que, bueno, pobre muchacho, salió de la cárcel y bueno, seguramente está un poco loco. Porque las personas, casi todos españoles que estaban allí, no podían creer que una persona estuviera señalando a Leopoldo López de corrupto. Luego de esto, bueno, yo recibí amenazas, bueno, fue realmente semanas abrumadoras luego de esto. Y así como yo, muchas personas que han venido luchando y han querido hacer ver todo el conglomerado de corrupción de lo que ha sido la oposición venezolana. Esperamos que esto sea el inicio para que se venga en picada totalmente estos grupos de falsa política opositora y puedan surgir nuevos grupos. Ellos están operando y están creando grupos de oposición, como yo llamo, de segunda división o de tercera división, bateadores emergentes en el argot beisbolístico. Es responsabilidad de todos decir y hacer ver que hay venezolanos dignos, que hay venezolanos honorables, capaces de, llevar un cierto liderazgo político sin manchas y que realmente vaya encaminado a combatir a un régimen tiránico. Es muy, pero muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lo intenté resumir, pero bueno, faltaron muchas cosas y muchos personajes por abordar, pero ya los iremos desarrollando. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden seguir, recuerden criticar, recuerden recomendar el video si les parece útil, porque a nosotros no nos financia absolutamente nadie. Y antes de finalizar, recordar también que hay muchos comunicadores y periodistas, muchos medios digitales que han sido también copartícipes de esta corrupción, recibiendo miles y decenas de miles de dólares en silencio solamente para comunicar a favor de este grupo y de esta red de delincuentes que han frenado y han evitado que Venezuela se libere. Que tengan una excelente semana y será hasta el viernes en otro programa, otro segmento de Consentido Crítico. Que tengan un excelente día.